Bienvenidos una vez más a este podcast Ven y Hablemos Juntos. Hoy tengo el gran placer de tener conmigo a un amigo y un hermano en Cristo. Vamos a hablar un poco sobre la vida de él y cómo es que Dios lo manda a llamar a su ministerio. Tenemos entre nosotros a Walter Guerra. Pastor, bienvenido. Qué bendición. Gracias, Manolo, y distinguida audiencia. Para mí es un honor estar esta tarde acá y, como vos lo decís bien, a esa amistad que el Señor nos ha estrechado haciendo diferentes cosas, pero para el reino de Dios acá en Puerto Barrios. Definitivamente, pastor, el poco tiempo que tenemos de andar juntos, hemos visto cómo el Señor lo ha usado en su obra. Pero sé que de llevar a cabo esta misión ha llevado también un sacrificio. ¿Cómo son los inicios de Walter Guerra? Antes de ser pastor, seguramente fue miembro de una iglesia. Antes de ser miembro, seguramente fue una persona que no conocía de Dios, pero ¿cómo fue el inicio de Walter Guerra? Sabemos de que viene de familias de empresarios y vamos a conocer un poco sobre el llamado que Dios hizo a este varón de Dios. Pues fíjate que realmente sí nací en un hogar cristiano y bueno, mi familia fue empresarios con el tema de gasolineras, fue que venimos acá a Puerto Barrios y mis papás fueron fundadores de la iglesia Nazareno acá. Y pues yo crecí desde chiquito, me recuerdo estar ayudando mucho a mi mamá. A mi mamá le gustaba lo que era la obra social, ayudar a las personas, y viví mucho eso con ella. Y pues ahí crecí en la iglesia Nazareno y pues por ahí hemos ido en este camino de veras eh, trascendiendo a lo que el Señor nos está llamando. Eh, Conocemos la iglesia del Nazareno. De hecho, es una iglesia que todos, casi en Puerto Barrios, la conocemos. Una por la trayectoria en años. Pero de hecho yo iba también a la iglesia del Nazareno, porque vivo cerca de ahí de la En la iglesia. Penny. Exacto. Entonces crecimos en ese lugar y ahora, Pastor Walter, le digo pastor porque hoy es pastor y es de una hermosa congregación. Pastor, sé que el Señor lo preparó antes de recibir el llamado. La iglesia Nazareno tiene algo especial que prepara a sus miembros, tanto en palabra, tanto en Biblia. Es una iglesia bastante hermosa, pero ¿cómo recibe el pastor este llamado? Bueno, es bien curioso porque, como decís, en la iglesia Nazareno ya ahí me casé con Vivian, mi esposa, ahí nos conocimos y estuvimos trabajando con jóvenes y también con lo que le llamaban la escuela dominical. Y la verdad que creo que ahí fue donde nos iniciamos en ese liderazgo. Nos entusiasmaba trabajar juntos. Y bueno, hubo un proceso donde en realidad nosotros como familia estamos fuera de la iglesia del Nazareno y hay una pausa donde tenemos que decidir hacia dónde vamos. Pero pasó por la mente de Walter Guerra ser pastor alguna vez. No, Definitivamente. definitivamente Wow. no, no. Pues ya vamos a contar más adelante cómo llegamos, pero eh, cuando a mí me comenzaron a decir pastor, yo sentía como que me ponían una gran viga y yo me sentía así, que era demasiado que me dijeran pastor, no estaba preparado. Así fue como iniciamos, ¿verdad? Con todos los nervios y saber de que yo siempre he respetado mucho a los pastores y lo sigo haciendo. Y decía, bueno, no me miraba así. ¿Sabe el sacrificio que hoy lleva en día el tener un ministerio? Sé que hoy en día muchos pastores sufren en el silencio. Seguramente hubo un momento de frustración de tal vez, pastor, de tener una congregación e iniciar un ministerio.
hablando fuera de cámaras y de micrófonos, me comentaba esa experiencia. ¿Cómo fue esa experiencia, pastor, que de Iglesia Nazareno ahora Dios lo traslada a otro ministerio, que es Vida Real? Cuéntenos cómo fue esa transición bastante hermosa ahora en Iglesia Vida Real, y no solo pertenecer a un ministerio como Vida Real, sino que ser parte del equipo pastoral. Sí, bueno, cuando en ese ínter en que nos quedamos, yo ya visitaba, cuando iba a Guatemala, visitaba Iglesia Vida Real a través de mi cuñado, mi familia, ellos asistían allá. Y en realidad, cuando yo iba, decía, wow, me encantaba la iglesia, pero doctrinalmente era diferente, ¿verdad? Son dos doctrinas un poco diferentes. Y pues cuando nos quedamos en ese ínterin, pues pudimos ver la oportunidad de que sentimos realmente que no era tanto el problema doctrinal, sino que fue bien agradable esa transición. Sin embargo, cuando preguntabas esa parte difícil, quiero reconocer que como Iglesia de Vida Real es una iglesia bastante moderna, tiene muchos recursos, el Señor ha dado muchos recursos y admiro a cada uno de los pastores, son geniales y la iglesia es muy evolutiva, está haciendo tantas cosas. Y cuando yo entro, me veo demasiado chiquito. Yo decía, no puedo estar aquí como pastor, ¿no? O sea, no sentía que podía estar. Y eso fue una carga fuerte para mí durante algunos años. Wow. Sí. Seguramente, pastor, esta transición seguramente lo sufrió no solo usted, sino que su esposa, el cambio de sus hijos, ahora papá es pastor. ¿Cómo fue que recibieron esto en la familia, pastor? Bueno, sí, dentro de la familia tengo un hermano que es pastor de la iglesia Nazareno en los Estados Unidos, en Los Ángeles. Tengo una hermana que es misionera, pero a mí no me miraban también que yo iba a ser pastor, ¿verdad? Sí, ha habido a veces esa lucha porque, digamos, entre hermanos, eh, uno está viendo como protegiendo las cosas tal vez como físicas, lo que el Señor nos ha dado acá en esta tierra y, y entonces esa parte donde ellos dicen, bueno, te estás dedicando demasiado al ministerio y como que estás abandonando los negocios, esa parte es difícil que las demás personas lo puedan ver y por ahí hay una realmente carga. Pero cuando nosotros, y eso lo hablamos con Vivian, cuando miramos servirle al Señor, realmente decimos, wow, el Señor nos paga demasiado. O sea, siempre decimos, no, hombre, el Señor, y realmente el Señor ha cuidado de nuestros negocios. Actualmente soy un pastor biocupacional y me permite atender los negocios y atender a la iglesia. Ahora, si me decís cuánto tiempo le dedico a cada cosa, realmente la iglesia nos absorbe mucho más, ¿verdad? Wow. No, seguramente el ministerio conlleva mucha atención, conlleva también que el pastor tiene que estar presente para las ovejas. Pero creemos hoy en día de que hay muchos pastores tienen en mente de que no es posible que puedan tener negocio un pastor. ¿Cómo ha equilibrado eso, pastor? Bueno, realmente es un testimonio. Convivían, y sí, yo te quiero decir, tal vez frecuentemente nos dicen, miren, tomen esta ofrenda de amor. Y yo le digo siempre a ella, mira, y decimos, no, es que el Señor de veras nos da bastante. Esa parte es lindo lo que Wow. vivimos, que el Señor de veras nos da bastante y de veras más de lo que nosotros esperamos. Pero tal vez la gente no lo puede percibir a veces, ¿verdad? Entonces está esa parte donde como familia pues se dice, mira tus negocios
y Dios nos ha cuidado y nos ha dado bastante, ¿verdad? Seguramente ha ocupado también parte de sus finanzas para poder bendecir la iglesia. Tal vez la iglesia no lo está bendiciendo, o no es la palabra, no le está aportando algo económicamente fuerte donde podemos decir el pastor Walter Guerra se sostiene de la iglesia, pero creemos de que de lo que el Señor le ha provisto al pastor, en este caso pastor Walter, en sus negocios, ha bendecido no solamente a iglesias, sino que también hemos visto familias que han ido a bendecir a las comunidades. Pastor, ¿cómo es que se enciende más este llamado a ir a las comunidades? Sé que su corazón ha sido un corazón dadivoso, un corazón generoso de ir y bendecir a las comunidades. Lo hemos visto en acción, pastor. Cuéntenos. Bueno, sí, realmente es un testimonio porque en los proyectos que hacemos como iglesia, a veces uno agarra a los amigos, fíjate que quiero hacer esto. Yo siempre he dicho, el dinero es del Señor y no pongo como primero la parte del dinero, sino que siempre he tenido la experiencia y sé que de Él son todo lo que tenemos, y realmente también he visto y agradezco al Señor el respaldo, ¿verdad? Hemos hecho proyectos que realmente muy grandes, pero tenemos esa fe que va a evolucionar, y hemos visto cómo el Señor de veras siempre nos ha respaldado. Entonces, eso nos ha animado a seguir sembrando, tal vez creyendo, haciendo cosas para el reino de Dios, que es parte de lo que el Señor nos ha puesto a hacer en Puerto De Barrios. las autoridades locales, pastor, hemos visto también cómo se ha proyectado Iglesia Vida Real en los tiempos de crisis en la ciudad, cuando hay tormentas, cuando hay catástrofes en la ciudad. Hemos visto cómo Iglesia Vida Real sale a bendecir. Vimos un reportaje donde estaba el pastor Walter, ahí miramos a nuestro amigo dejando camas, colchones. Pastor, ¿cómo se sintió su corazón el ser útil en la obra? Pues sí hay una historia ahí. Eh, Eso fue para Aleta Iota, y pues había mucha necesidad. Yo vi a mucha gente ayudando, que inmediatamente estaban ayudando, y yo le decía, "Oiga, mira, yo quiero ayudar", pero en ese momento no sabía cómo iba a ser. Y pues como iglesia, a través del pastor Ronnie, el Señor pone en el corazón hacer unos kits para la gente afectada de las tormentas Eta y Iota, pero el kit era una cama matrimonial, una litera para dos niños, una mesa y 4 sillas. Eh, y bueno, el Señor concedió eso en mi corazón, el poder ayudar, pero eh, cuando viene el primer contenedor, porque todo eso es pesado, los colchones, las camas, dije yo, wow, yo emocionadísimo, pero lo recibimos aún pagamos a alguna gente que nos ayudara, y gente de la iglesia también, pero al día siguiente venía el siguiente contenedor, y después, entonces, fue algo así que fue un gran reto, pero en la gracia del Señor eh, se unió lo que es el ejército de acá, de Puerto Barrios, eh, la alcaldía también, Ujú. y porque todo eso conllevaba mucho Una peso, logística bastante grande. bastante grande, y la otra cosa que se hizo fue que fuimos a cada comunidad a hacer un listado. Personalmente fuimos, y nos dio la oportunidad de ver la necesidad de la gente, orar, se dieron otras ayudas, pero se hizo un listado muy puntual, y eso hizo que la ayuda se multiplicara. Entonces dimos a 27 comunidades. Wow, Esos kits fueron alrededor de 8 contenedores, y vimos ahí muchas cosas lindas, ¿verdad? tremendo. Pastor, ya casi para ir finalizando este podcast, queremos hablar un poquito respecto a lo que recientemente aconteció, que fue
el establecer el nombre de Jesús en la ciudad. Brevemente, pastor, ¿nos puede compartir cómo se dejó usar por el Señor en establecer este nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo en la ciudad? Bueno, yo vivo diciendo a Puerto Barrios viene mucha gente ahora, pastores, amigos, y yo les digo, miren, en Puerto Barrios hay una gracia. Se puede ver lo que está sucediendo en Puerto Barrios, en las iglesias, y el haber puesto el nombre de la tierra de Dios, yo sé que eso le agradó al Señor y hay mucha gracia. Y pues yo en su momento dije, en nuestras instalaciones hay milagros, la gente se convierte, que eso es lo más lindo. La gente sana de alguna enfermedad, las familias se restauran, y eso sucede adentro de nuestras instalaciones, porque en la iglesia tenemos así físicamente el nombre de Jesús. Yo decía, poner ese nombre en una entrada de la ciudad como primero como una protección, porque el nombre de Jesús sobre todo nombre, pero también cuántas personas al ver el rótulo se pueden convertir, el Señor puede tocar, pueden ser sanas. Y así fue como nació este proyecto de la letra del nombre de Jesús. Busqué al señor alcalde y en realidad él se emocionó con la idea. Buscamos un lugar pero súper estratégico, que es en la segunda entrada de Puerto Barrios. Es un montículo ahí, y ahí se pusieron las letras del nombre de Jesús. Buenísimo. Pudimos ver pastores, pudimos ver una iglesia unida, una iglesia amada, exaltar el nombre del Señor ese día. Eso fue memorable, fue una noche extraordinaria. Nosotros como medio de comunicación estuvimos allí y para nosotros fue una tremenda bendición formar parte de esta visión, pastor, y la verdad que es una tremenda bendición. Un consejo para alguien que está iniciando en el ministerio pastorado, un consejo así rápido. ¿Qué le diría, pastor, a alguien que está empezando y está empezando a tener un montón de situaciones al inicio? ¿Qué le diría a ellos? Bueno, una de las cosas que a mí me ayudó cuando inicié siendo pastor de Iglesia Vida Real, tenía esa carga de ver, o sea, me sentía como un poco pequeño, pero cuando yo comencé a ser el Walter Guerra que soy, comencé a entender mi ministerio. Y una cosa que me ha ayudado tanto es cuando yo he puesto de hacer las cosas para el Señor. Entonces trato de hacerlo con excelencia y me quito en cierta forma los resultados. Digo, bueno, si el Señor va a mandar a muchas personas, está bien, y si no, había un propósito. El hacer las cosas para el Señor nos descargan mucha presión, mucha frustración, y en realidad vemos el respaldo de Dios. Qué bendición, pastor. Para nosotros fue una bendición enorme tenerlo acá con nosotros en este podcast. Lo hemos venido programando y hoy se nos dio la oportunidad. Pastor, muchas gracias, muchas gracias. Seguramente vamos a tenerlo nuevamente contando una historia que seguramente también les va a impactar. Bendiciones a todos. Hoy conocimos la historia del pastor Walter Guerra, sus inicios en el ministerio. Esto es Ven y Hablemos Juntos. Bendiciones.